el día de hoy vía Zoom. Le agradecemos los minutos que nos da aquí a Radio 1. Congresista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Estamos viendo ahora lo del Cusco, seguido de lo que pasó en Junín, en Ica y en otras regiones del país, incluido la capital de la República, con el tema del encierro, al cual prácticamente se le obligó a la capital de la República, pero la población salió a protestar en contra de esto. ¿Cuál es, cree usted, el futuro de este gobierno que anda firmando actas y ofreciendo consejos de ministros descentralizados? Bienvenido a Radio 1. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a toda la gente de Tacna y a toda la gente que escucha Radio 1. Así es, creo que a lo que asistimos los peruanos es al fin de este gobierno. Es un fin que no necesariamente durará poco, pero definitivamente se ha trazado ya la línea de muerte de este gobierno a través de sus ineptitudes, de su falta de gerencia, que es lo que se tiene que hacer en el Ejecutivo. Cuando uno escoge a un gobierno, lo escoge para que tome decisiones, no para que esté lloriqueando y echándole la culpa al Congreso, a que me obstruyen, cuando en realidad, si uno lo ve, no ha habido obstruccionismo, es decir, se le ha dado el visto bueno, no con el voto de Fuerza Popular, claro, a los gabinetes que ha presentado. Además, cuando se ha querido hacer una vacancia, no han procedido la vacancia. Este gobierno ha tenido los meses para actuar con eficiencia y lo que ha hecho es nombrar ministros cuestionados cada vez que ha tenido la oportunidad de enmendar. De esto ya se cansó la gente. Aunque vayan al sur a hacer promesas, a firmar documentos, aunque vayan al centro, la gente se da cuenta de la mentira, se da cuenta que tenemos un primer ministro que no está en sus cabales y que cada vez que abre la boca dice incoherencias, y esto creemos, como lo dije, que es el inicio del fin y que espero que en un corto plazo el presidente se vaya. ¿Un cambio de gabinete no es la solución? Un cambio de gabinete es un poco de aire, ¿no? Y es quizás lo que esperará y en realidad será su último recurso. Yo creo que tendrá muy poca capacidad de armar un gabinete, como dicen, de ancha base, porque este es un gobierno que no tiene credibilidad y en el que se sabe además que al interior hay una pugna y una lucha interna. En el momento en el que el presidente Castillo decida hacer un gabinete de otro tipo, sabe que tiene encima a Vladimir Cerrón, que le sabe mucho, que le conoce mucho. Entonces es un presidente que está secuestrado por su pasado, que sabe lo que ha hecho, que sabe cómo ganó, y ganó por fraude, y sabe que estos temas y otros de corrupción se los tiene quien dice ser su aliado, pero que al parecer lo tiene secuestrado de alguna manera. Es decir, que si es que deciden hacer un cambio, colocar a un jefe de gabinete que coloque personas idóneas, capaces en el gabinete, ¿no estarían ahí la gente de Perú Libre y otros aliados? ¿Inmediatamente se voltearía la torta para el gobierno con los votos en el Congreso? Yo creo que sí, lo sabe que eso sería definitivo y por tanto pues trata de sobrevivir creyendo que el Perú pues es algo así como una negociación de pliego sindical, ¿no? En la que puede pedir una cosita, luego otra, pero repito, el gobierno... Se le ha llamado cuoteo, ¿no? ¿Sí? Se le ha llamado cuoteo. ¿Cómo? Se le ha llamado... Supuesto. A ver, puede haber un cuoteo, los partidos políticos que ganan pueden tener derecho, y ha sido así en nuestra historia republicana, a aspirar a tener a algunos en el gabinete. Si hay una alianza parlamentaria, también se entiende que uno le puede dar un partido a algunos representantes para que sean ministros. Pero acá es un cuoteo vergonzoso, porque se pone cada vez a alguien peor. Recordemos al ministro de Salud nomás, Agüita Racimada, y entonces este es un cuoteo no de partidos, es un cuoteo de
de grupos mafiosos, ¿no? O sea, ahora me toca a mí. Es un cuoteo de ese tipo. Ya. Usted me mencionó que del fraude, ¿siguen todavía en Fuerza Popular creyendo que hubo fraude en las elecciones? Por supuesto, a mí me llama la atención que a estas alturas haya gente que todavía lo dude. Pero ¿cuáles son las 40.000 pruebas votos, si tienen una 40.000 comisión, votos, incluso en el Congreso, que investigue el tema del fraude y que no ha dado ningún resultado hasta el día de hoy? porque no ha investigado, porque no ha hecho bien su trabajo. Yo lo digo claramente, ha hecho un muy mal trabajo esa comisión. A ver, no se necesita millones para hacer un fraude. 40.000, 50.000 votos que fueron la diferencia. Es muy fácil de conseguir y de voltear mesas en una sola región. Y esto lo saben perfectamente la gente que ha participado en anteriores elecciones. Nosotros entonces seguimos convencidos de esto, que lo que no significa que hayamos desconocido al gobierno lo reconocimos. Dijimos, en cuanto el jurado de elecciones diga quién es el ganador, a él lo reconoceremos, y lo hemos hecho con el presidente de la República. Cuando llegó al Palacio Legislativo para la juramentación, nos pusimos de pie, como debe ser, porque estaba juramentando como nuevo presidente de la República. O sea, reconocen al gobierno, pero siguen respaldando la tesis de que hubo fraude en las elecciones. Por supuesto, y la verdad, se abrirá paso. Cuando esto caiga, cuando se recomponga el Jurado Nacional de Elecciones, cuando se recomponga la OMPE y se vea la información que nunca fue entregada. Pero para nosotros este es un tema que no nos quita el sueño. Lo que nos quita el sueño es el gobierno que actualmente tenemos, ¿no? Y es hacia allá y hacia adelante donde debemos de mirar. Ahora, el gobierno parece encaminado, usted ha dicho, el fin de ese gobierno, ¿no? Y parece que solo se va yendo, cada vez comete más errores, cada vez tiene menos respaldo. Estamos viendo que las protestas se han trasladado hacia el sur del país, el golpe económico es fuerte para la población de a pie, y solo es como que ya va perdiendo ese respaldo. Pero también, acompañado a eso, viene el deterioro de la imagen que continúa del Congreso de la República. Hay un momento en el cual se va a tener que decidir que se vaya el presidente, que renuncie, que parece que eso no lo va a hacer porque inmediatamente pasaría a ser, ¿no?, investigado por los casos de Zarratea y otros que están en plena investigación, y perdería su inmunidad. Pero también la gente en cierta medida da el respaldo a que se vayan todos. ¿Esa tesis la manejan ustedes dentro de esa alternativa de recambio de la política, de volver a tirar los dados, volver a un nuevo proceso eleccionario? El tema es que muchas veces asumimos que las elecciones es como tirar los dados, ¿no? Y no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos. A ver, esta tesis la han comenzado a esbozar aquellos que perdieron, ¿no? Aquellos que no tienen curules o tienen pocos curules en el Congreso, ¿no? Y algunos diarios que al comienzo apoyaron a Castillo. Entonces, como ya no pueden apoyar a Castillo, entonces dicen, ahora, bueno, que se vayan todos. Pero son dos fotos diferentes. Una cosa es evaluar al presidente de la República, solo, y en todo caso sus 15 ministros que él ha nombrado. Cuando yo le pregunto a alguien qué piensa el presidente de la República, me fijo en una persona. Cuando yo le pregunto a alguien, y del Congreso, estamos hablando de 130 personas. Y si hay 3 que cometieron un error, 2 que hicieron una tontería, entonces cae una evaluación a un órgano colectivo. Esta trampita de equiparar Ejecutivo con Congreso ha sido soltada por aquellos que apoyaron al Ejecutivo al inicio y que ahora dicen, bueno, entonces que se vayan todos. Pero es verdaderamente injusto, porque además quien ha detenido a este gobierno con los errores que tiene, porque no estoy diciendo que sea un mejor Congreso, un Congreso inexperto, con poca gente que ha tenido experiencia, entre los cuales me incluyo yo, gracias a la reforma de Vizcarra, que lo que hizo fue que no pase gente con experiencia, que no haya reelección. Este Congreso ha detenido a este gobierno. Estaríamos en Venezuela si no fuese por este Congreso. Pero además, cuando yo evalúo el Congreso, le pregunto a alguien, y ese alguien, si está a favor del gobierno, odia al Congreso, ¿no? Porque dice, es un Congreso vacador, ¿no? Es un Congreso que ha puesto obstáculos, obstruccionista. Pero también
aquel que quiere que sea vacado también opina contra el Congreso, pues, porque dice, este es un Congreso donde están los niños, este es un Congreso que se ha vendido. Entonces, es no solamente injusto, sino muy peligroso que se ponga al mismo nivel de evaluación de ambas instituciones, el presidente de la República y el Congreso de la República. Ahora, en una circunstancia complicada, yo no sé, yo particularmente no me agarro, no me aferro en mi curú, no digo no me suelten acá, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchos de los que dicen que se vayan todos, lo que quieren es que se vayan todos y que venga la Asamblea Constituyente. Lo que quieren es abrir la puerta al caos, y eso le puede convenir a muchos grupos radicales. Y luego se arrepentirán aquellos que dijeron, que se vayan todos, así como se han arrepentido de haber apoyado a Castillo. Entonces, creo que hay que separar las cosas, hay que analizar de manera muy fría y darnos cuenta quiénes están detrás de qué propuestas. Cada vez escucho yo más en los medios de comunicación que me preguntan, ¿y qué le parece el que se vayan todos? Claro, porque la frase suena bonita, ¿no? Pero no vaya a ser que estemos abriendo la puerta al lobo. Así que creo que hay que pensar muchísimo más y hay que evaluar a este Congreso que le ha dado directores del Banco Central de Reserva, eso ha dado estabilidad a la economía, que ha detenido el referéndum para la Asamblea Constituyente, que ha detenido la disolución fáctica del Congreso. Esos son trabajos de un Congreso que tiene apenas 8 meses y que no es que esté aprendiendo a legislar, como dice el presidente, que está aprendiendo a gobernar, pero el Congreso es de por sí lento, tiene que ser lento, tiene que reflexionar, no es el Ejecutivo. Las fallas que hemos tenido en la economía en el país son por el gobierno, el ineficaz, el incapaz, es el presidente de la República con su gobierno, y no sople la pluma a otros, eso hay que decirlo claramente. Está bien, pero hay una crisis política, hay una crisis de partidos también y de legitimidad que la gente no se siente representada. Cuando le preguntan a la gente esto, la población dice que se vayan todos. Claro, repito, porque la pregunta es una pregunta con trampa, porque yo evalúo al presidente y evalúo a 130. Claro, claro, claro. Basta que haya uno que la riega, como se dice popularmente, para que te tires abajo a estos 130 que tienen que discrepar, que no tienen que pensar igual, que tienen que darle vueltas a las decisiones, porque esa es la naturaleza del Congreso. Siempre las dictaduras, las revoluciones comenzarán bajándose a los parlamentos. Revise usted la historia del mundo. No, fue lo que hizo Fujimori en el año 92. Por supuesto, también. Por supuesto. Sí, lo hemos vivido y no se quiere llegar a ese sistema de crisis, ¿no? Que se generó en ese momento. Pero es que el tema es que uno coincide con usted. Uno coincide con usted que el gobierno está en agonía y lo ve así, lo ve y lo siente así, pero el tema es que hay una situación en la cual se dice ya que se vaya, que haya un cambio, un recambio, un respiro. No, la gente no la ve tampoco con la señora Boluarte, pero tampoco con el Congreso. Entonces, el gobierno está en agonía, la República no está en agonía, el Estado no está en agonía. Le aseguro que creceríamos el doble de lo que crecemos solamente con un gobierno ejecutivo. El gobierno es el ejecutivo. Solamente creceríamos el doble con un gobierno mediano que le diera tranquilidad a la economía. Entonces, no es una crisis de Estado y es una crisis política ocasionada por la ineptitud, incapacidad de un señor al que le quedó 1000 veces grande la presidencia de la República. Él es el responsable y a él es al que tenemos que apuntar claramente. Y tienen que apuntarle claramente sobre todo aquellos que inicialmente le dieron su apoyo. Y que ahora dicen, bueno, en realidad, que se vayan todos. ¿Y qué? Y hacemos elecciones de nuevo con la misma Jurado Nacional de Elecciones, con la misma OMPE. ¿A usted le da seguridad este Jurado Nacional de Elecciones? A mí no. Lo último que han aprobado es pasar a los 6 candidatos del TC ya para su votación. ¿Cómo ve ese trabajo? Han sido 4 votos en una comisión para que suba ya a votación. Necesitan 87. ¿Hay consenso para eso?
Yo no lo sé. Lo primero que le quiero decir es que este es un trabajo que se ha hecho sin repartijas. Si hubiese consenso, significaría que hubiésemos conversado para que tales o cuales pasen. Ha habido votaciones bien diferentes. Han pasado 6 candidatos. A mí me hubiese gustado que pasen 8 o 9 para poder tener la posibilidad, pues, que el Congreso no apruebe alguno de ellos. Con 6, digamos que, como se dice popularmente, la mano queda corta, ¿no? Porque tendrían que pasar los 6. Para completar los 6 que están pendientes. Entonces, creo que va a requerir mucha reflexión del Congreso. Espero que se pueda lograr, como se logró, por ejemplo, el directorio del Banco Central de Reserva, en el que hicimos reflexionó el mismo Perú Libre, reflexionó Juntos por el Perú, y se le dio al Banco Central de Reserva un nuevo directorio. Espero que así sea. Claro, ya comenzaron a torpedear el trabajo de esta comisión. ¿Quiénes? Los mismos que dicen que se vayan todos. ¿Quiénes? Los que no tienen ni un curul. ¿Quiénes? Las ONGs de siempre, los grupos caviares de siempre, que como están perdiendo poder, tienen que proponer estas cosas. Entonces ahora dicen que la comisión trabajó mal. No entiendo en qué trabajamos mal. Si calificamos, entrevistamos, ha sido un proceso de meses en el que hemos trabajado duramente. Y claro, ya sacaron pues para adelantarse, para decir, no, ese tribunal constitucional no debe de funcionar. Así comenzó la disolución del Congreso anterior. Entonces, aprendamos. Solo ahora que el fujimorismo está al otro lado. Bueno, depende a qué le llamemos el otro lado. Es que en aquella época Fujimori no tenía mayoría en el Congreso y cerró el Congreso. Ahora Castillo tampoco tiene mayoría en el Congreso y lo que no se quiere es que esto suceda. O sea, a mí, y yo lo que quiero decir es lo siguiente. A mí me parece una especie de obsesión que siempre que estoy en entrevistas, y Fujimori, a ver, estamos en el año 92. Pero es que usted representa al Fujimorismo. 2022, 30 años. Es como si en el año 92 usted le hubiera preguntado a algún congresista sobre el gobierno del 62, de Pérez Godoy. Ha pasado muchas cosas, han habido muchas evoluciones, han habido muchos cambios, y el fujimorismo, Keiko Fujimori, nuestra presidenta, fue muy clara y dijo que eso fue un error y que ella no lo hubiese apoyado. Entonces, ¿por qué volvemos al pasado de 30 años? Porque, a ver, fue un error, no lo hubiese apoyado, pero fue primera dama. No era primera dama cuando eso sucedió. Pero en el momento que le dieron la oportunidad... Era una chica de 15 años, si no me equivoco, 16 años. 15 pero años. asumió en la dictadura ser primera dama. Pero luego hizo las críticas que yo he mencionado. Y le estamos dedicando tiempo a esto, cuando lo que deberíamos es dedicarle tiempo a qué podemos hacer con nuestro país. Sí, pero tenemos que aprender de nuestra historia para no repetir los errores. O sea, tampoco queremos ver a Castillo cerrando el Congreso de la República. Nadie creo que permitiría que en el Perú se instale un gobierno dictatorial. El gobierno de Vizcarra tuvo varios primeros ministros. A todos los gabinetes, Fuerza Popular le dio el sí, le dio gobernabilidad. A Vizcarra, al archienemigo que metió preso a Keiko Fujimori, incluido el gabinete cateriano. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. ¿Quién lo menciona en una entrevista? Oiga, el fujimorismo es diferente, ha reflexionado, ha hecho una autocrítica. No, Keiko Fujimori tiene que responder por lo de su padre, cuando lo que él hizo cuando ella tenía, creo que 14 o 15 años. Ese es el análisis que tenemos que tener. ¿Pero Vizcarra manejaba acaso el Poder Judicial y la Fiscalía para meter a la cárcel a Keiko? ¿Usted cree que no? Creo que no. Bueno, yo creo que sí. Si no, Vizcarra no le hubiesen iniciado su proceso y el Congreso no lo hubiese terminado vacante. Bueno, usted cree que no y yo creo que sí. Es que hubiesen parado el proceso y hubiese terminado su periodo, lo terminaron sacando justamente por investigaciones fiscales. Usted me preguntó por el Poder Judicial, no por el Congreso. El Poder Judicial, el Congreso lo sacó a Vizcarra, sacándolo porque Vizcarra comete un gravísimo error, que es llegar ese día con soberbia a un Congreso que él no manejaba, pero es un Congreso al que él convocó a elecciones.
Él es el padre de el cuervo que le sacó los ojos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Congresista, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de Tacna. Espero poder ir ahora que ya tenemos viajes en la semana de representación. Que hagan semana de representación, que pueda venir por acá para conversar. Muchas gracias. Voy a darme una vuelta, de todas maneras, un saludo a toda la gente emprendedora de Tacna. Muchas gracias. 8:40, Nano Guerra con nosotros.